así como el mundo evoluciona, los anticonceptivos también evolucionan. Y aparecen nuevas formulaciones y eso nos genera también un nuevo desafío a nosotros para aprender de qué se trata, para qué sirven, a qué pacientes los damos, qué riesgos tienen, cuáles son las diferencias con los anteriores. Entonces vamos a hablar ahora un poco de todo esto, como para echar un poco de luz con las cosas nuevas que tenemos. Y para esto voy a volver un poquito atrás en la historia. En la década del 50, cuando estaban los doctores Pincus y Rock tratando a sus pacientes con progestágenos en un intento de tratar a las mujeres anovuladoras, corregir sus sangrados excesivos y mejorar su fertilidad, empezaron a utilizar progesterona y se dieron cuenta en periodos extendidos de 20 días o periodos continuos y se dieron cuenta que el sangrado entorpecía la acción de esta, que las pacientes abandonaban sus tratamientos por el sangrado, pero también se dieron cuenta de que las pacientes durante el uso de progesterona en forma continua no ovulaban. Y esto les dio la idea de que podían utilizarlo en otras mujeres que justamente no querían quedar embarazadas. Entonces siguieron investigando el uso de progestágenos continuos en las pacientes, pero el sangrado intermitente, prolongado, era un escollo que no podían salvar. Hasta que hubo un accidente fortuito y por suerte para ellos y para nosotros, que fue que se mezcló en una partida, se contaminó la muestra del progestágeno con mestranol, que es un estrógeno. El mestranol es una prodroga que ingresa al cuerpo y se transforma en etilinestradiol. Y estas pacientes de esta tanda que se había contaminado lograron tener un buen control del ciclo. Y así surge en la investigación la asociación de un estrógeno con un progestágeno con efectividad anticonceptiva y control del ciclo. Y así la FDA en 1960 aprueba el primer anticonceptivo que tuvimos, que tenía mestranol 150 microgramos, que eso equivale a 105 microgramos de etilinestradiol. ¿Sí? Es un montón. 105 microgramos, es una bomba. Más noretidronel. Como ustedes ya se lo imaginan, enseguida empezaron a haber reportes de aumento en los casos de accidentes vasculares. ¿Sí? Trombosis venosa, infartos, accidentes cerebrovasculares. Pero claro, ya en el año 65, 4 millones de mujeres en Estados Unidos estaban usando la píldora. O sea, había una necesidad muy importante de esto, pero tenía riesgos, y sobre eso vamos a estar hablando hoy. A lo largo de las décadas siguientes, empezaron a bajar la dosis de etilinestradiol. 50, 30, 20, y a buscar progestágenos más selectivos. Y llegamos al 2010, donde se introducen en el mercado las formulaciones anticonceptivas con estradiol. Entonces, estas primeras formulaciones tenían un progestágeno con actividad androgénica importante, que tenían un impacto metabólico inaceptable, y una dosis alta de etilinestradiol, que si bien controlaba bien el ciclo y ayudaba a la eficacia anticonceptiva, contribuían a un impacto metabólico desfavorable. Y así Edgar nos enseñó que la frecuencia de trombosis venosa está directamente relacionada con la dosis de etilinestradiol. Y fuimos aprendiendo que de la dosis inicial, si íbamos bajando la dosis, íbamos disminuyendo el riesgo trombótico. Un 30% si usábamos formulaciones de 30 microgramos y otro 20% más de menos riesgo trombótico si usábamos las formulaciones de 20 microgramos. Entonces, esta idea de bajar la dosis de etilinestradiol realmente era muy interesante, pero nos encontramos con un escollo, y un escollo que fue insalvable, que al bajar la dosis por abajo de 20 microgramos de etilinestradiol, empezamos a tener sangrados irregulares y prolongados que hacían que las pacientes discontinuaran el uso
con lo cual tampoco tenía utilidad anticonceptiva. Entonces los científicos se sentaron a pensar, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y surgieron dos moléculas que inicialmente habían querido Pincus y Roche usar el estradiol, pero como no habían logrado la absorción por vía oral, no lo pudieron usar. Y entonces tenemos estas dos moléculas hoy en el mercado. Vamos a hablar de la primera. ¿Hacia dónde están evolucionando entonces los anticonceptivos? Hacia la utilización de estradiol, hacia la disminución de la dosis, utilización de gestágenos más selectivos y cambios en los esquemas. Ya no son 21-7, estamos empezando a usar 26-2, 24-4. Y vamos en pos de seguridad y de mejorar la tolerabilidad de estas formulaciones. Hoy el concepto es tratar de lograr un balance natural. La mínima dosis de estradiol que inhiba el FSH, inhiba el crecimiento folicular, que ayude a controlar el ciclo, pero que tenga realmente un débil efecto estrogénico, para que no tenga un impacto metabólico adverso. Y con respecto al progestágeno, que sea bien selectivo, que logre tener una eficacia anticonceptiva, un buen control del ciclo, pero que no tenga efectos androgénicos para no alterar lo metabólico. ¿Y qué diferencia tenemos hoy entre ethinestradiol y estradiol? Bueno, como ustedes saben, el ethinestradiol es un estrógeno súper potente, 10 a 60 veces más potente que el estradiol. ¿Esto qué implica? Y bueno, que produce un estímulo muy importante a nivel del hígado, con una síntesis muy aumentada de todas las proteínas hepáticas, entre ellas los factores de coagulación. Entonces un impacto negativo sobre la hemostasia. Y por otro lado, un aumento del SHBG que también tiene implicancias probablemente sobre el riesgo trombótico. Entonces, es muy potente a nivel hepático y no solamente tiene el primer paso, sino que tiene una recirculación con un segundo paso hepático. Y tiene larga acción y es muy potente a nivel periférico. Con respecto al estradiol, tiene menos potencia, menos efecto del primer paso hepático, una vida media muy corta y enseguida pasa a metabolitos menos activos, como el estriol y como la estrona. Entonces tiene menor efecto sobre los tejidos periféricos. Cuando administramos estradiol, los triglicéridos tienen mínimos cambios, de un 5 a un 10% con respecto a los valores basales de esa paciente y se mantienen dentro del rango de valor normal del laboratorio. Cuando vemos los factores de coagulación, también los cambios son mínimos, de un 10 a un 20%, y también se mantienen dentro del rango normal del laboratorio, con mínimo impacto sobre los factores anticoagulantes. El aumento del SHBG es significativamente menor que aquel que produce el ethinestradiol. ¿Y esto qué implicancia tiene? Los estudios nos están diciendo que la SHBG tiene una correlación directa con la resistencia a la proteína C activada. O sea, mayores niveles de SHBG, mayor resistencia a la proteína C activada, y esto se correlaciona con un riesgo trombótico. Esto hace entonces que el ethinestradiol, que aumenta más el SHBG, tenga potencialmente un mayor riesgo trombótico. Y también hubo cambios en el desarrollo de los progestágenos. En la búsqueda de un progestágeno que sea bien potente a nivel endometrial para sostener bien ese endometrio y con gran eficacia a nivel del eje, con buena inhibición del LH. ¿Para qué? Para aumentar la acción anticonceptiva, para mejorar el sangrado, el control del sangrado, y que sea bien selectivo como progestágeno, para que haya pocos efectos adversos con poco abandono de la toma. Y ahí estamos en la búsqueda del progestágeno ideal, ¿sí? Que sea una relación 1 a 1, que tenga alta afinidad con el receptor de la progesterona
y baja afinidad con otro tipo de receptores. Que el diálogo progesterona-receptor sea solamente a ese nivel y que no actúe sobre otros receptores, ni androgénicos, ni mineralocorticoides, ni glucocorticoides, de tal forma de que no haya efectos adversos. Entonces aquí estamos con los nuevos progestágenos, con algunas características de cada uno, y les voy a nombrar los que ustedes tienen acá, las formulaciones con estrógenos naturales, el dienogest, que se caracteriza por ser bien antiandrogénico, y el nomegestrol, que es altamente antigonadotrófico. Ninguno de estos es androgénico ni estrogénico. Y se preguntarán, ¿cómo lograron controlar el ciclo? Porque el gran problema que teníamos con el desarrollo de los anticonceptivos con los estrógenos naturales eran dos. Primero, la absorción, que ya con el estrógeno estradiol micronizado lo superamos. Y el segundo problema era el control del ciclo. Y este maridaje entre el estradiol y los progestágenos selectivos se dio porque estos progestágenos selectivos no impactan la 17-beta-deshidrogenasa. Como ustedes saben, entonces eso mantiene niveles de estradiol constantes a nivel endometrial. Como ustedes saben, esta enzima transforma la estradiol en estrona. Y este estrógeno poco potente no logra entonces sostener el endometrio. Todos los progestágenos estimulaban esta enzima endometrial, mientras que estos NOMAC y dienogest no lo hacen. Esto permitió, ¿sí?, un mejor control del ciclo con estradiol asociado a estos progestágenos. ¿Y de dónde vienen? Tenemos dos progestágenos de origen distinto. El nomegestrol viene de la progesterona, derivado de la 19-norprogesterona, ¿sí?, junto con la testosterona, que no se absorbe por vía oral. Y el dienogest, que viene derivado de la testosterona. ¿Qué tenemos que saber del nomegestrol? ¿Qué hay de distinto en este progestágeno? Bueno, es muy antigonadotrófico, bien antigonadotrófico, lo cual eso ayuda a su eficacia anticonceptiva. La otra característica saliente, realmente para recordar, es la vida media tan larga. Es el gestágeno de vida media más larga que tenemos hoy en el mercado. Y esto nos ayuda a la omisión, olvido, etcétera, o problemas con la toma de la pastilla. Tiene una fuerte acción progestacional. Es levemente antiandrogénica, que ya les digo, no está pensado para pacientes con problemas de hiperandrogenismo. Y no tiene actividad sobre otros receptores. A eso le sumamos, como vamos a ver ahora, la neutralidad sobre el metabolismo, tanto de lípidos como de hidratos de carbono, y neutralidad sobre los vasos. No se opone al efecto benéfico del estradiol sobre los vasos, a la vasodilatación, a la liberación de óxido nítrico, como hacen los demás progestágenos. La formulación que tenemos hoy en el mercado tiene estradiol 1,5 miligramos y nomegestrol 2,5. Viene en el esquema 24-4, o sea que es una píldora monofásica con 4 placebos. ¿Y por qué 24-4 en vez de 21-7? Bueno, lo que se vio es que con estos esquemas más prolongados tenemos menor actividad folicular, menor desarrollo folicular, mayor supresión de la FSH y sangrados más breves y más livianos. Y a diferencia de otros progestágenos y de otras formulaciones, esta formulación admite 24 horas de atraso en la toma, ¿sí? La paciente tendría que tomar 2 pastillas juntas, pero se admite, según el organismo, según la EMA, el regulador de Europa, que la paciente pueda olvidarse 24 horas sin bajar la eficacia anticonceptiva. ¿Y a qué equivale lo que nosotros le estamos dando? Bueno, desde el punto de vista farmacodinámico, 1,5 miligramos de estradiol está equivaliendo a 10 microgramos de etinilestradiol. O sea que estamos con la dosis ultra baja. Y vamos a ir brevemente por los estudios clínicos. Bueno, los 2 estudios fase 3 o pivotales fueron Samba y Rumba, más de 3.400 mujeres a lo largo del mundo. Y el objetivo fue evaluar eficacia y seguridad.
También otro objetivo fue ver el patrón de sangrado y la seguridad de la combinación y la aceptabilidad. Con respecto a la eficacia anticonceptiva, vamos a la anterior. Me faltó una diapositiva. Bueno, la diapositiva que faltó tiene que ver con la randomización 2:1 a estradiol o norgestrol versus etililextradiol 30 microgramos, que es la formulación que había en el momento, asociado a drospirenona 3. Esa fue el comparador. Bueno, acá lo vemos, la eficacia, estradiol NOMA versus etililextradiol drospirenona. Y la otra cosa que nos decía otra diapo eran los grupos de inclusión. Fíjense, llamativo, incluyeron hasta pacientes de 50 años. Incluyeron a pacientes con índice de masa corporal hasta 35. Yo no he visto ningún artículo que incluya pacientes con sobrepeso y obesidad grado 1. Así que se tenía mucha confianza. ¿Y qué vimos con respecto a la eficacia evaluando solamente las pacientes menores de 35 años? Que el índice de TAC para esta nueva combinación fue de 0.38, que fue fue un índice muy bueno y no fue inferior al comparador. Y esta eficacia fue independiente de la edad, del peso corporal, del tabaquismo e incluso del índice de masa corporal. Con respecto a los patrones de sangrado, hubo, como ustedes habrán esperado, más frecuencia de sangrado inesperado en los primeros ciclos. Eso tiene que ver con la mínima dosis, y solamente esos primeros ciclos fue distinto al comparador. Perdón, me falta una. Bueno, falta la diapositiva de la tasa de amenorrea. La tasa de amenorrea estuvo entre el 21 y 25%, y las pacientes que no tuvieron su sangrado esperado en los primeros ciclos tenían un 50% de chances de sí tener el sangrado en los ciclos subsiguientes. Y les traje acá, como para comparar las dos formulaciones, ¿qué pasó con el sangrado? El sangrado fue más liviano con las dos formulaciones, más liviano, más breve. La ausencia de sangrado esperado fue bastante parecido con las dos formulaciones de estrógenos naturales. El sangrado intermenstrual también. Esto es algo que sucede con las formulaciones nuevas, y es algo que la paciente tiene que saber antes en la consejería para lograr una buena adherencia al tratamiento. Y Diana Mansur nos dijo ahora, en marzo de este año, nos empezó a decir con respecto a Rumba y Samba, los dos estudios, cuáles eran las pacientes que tenían más frecuente amenorrea. Y estas eran las pacientes mayores, las de más de 36 años, las pacientes más gorditas, y aquellas pacientes que rotaban, que ya venían de otro anticonceptivo, porque claro, ya tenían el endometrio atrofiado. Y las tabaquistas, por menores niveles estrogénicos también. ¿Y qué quieren las mujeres? ¿Sangrar o no sangrar? Y eso va a depender mucho de cada una, ¿sí? Tiene que ver con la raza, con lo sociológico, con un montón de factores. Pero para algunas puede ser un gran beneficio, para otras puede ser un gran problema, y otras son indistintas al respecto. Lo importante es que las pacientes sepan que ese no sangrar no le trae ningún inconveniente para su salud. No hay mayor riesgo endometrial por el hecho de que las pacientes no sangren. Es solamente porque el endometrio está bien fino y no tiene entonces con qué sangrar. Se hizo un estudio en Norteamérica para ver qué opinaban las pacientes. ¿Querían sangrar si esto no les traía problemas para su salud o preferían no sangrar? Y el 70% de las pacientes no les gusta sangrar en esa población. Y el 60% prefirió o no sangrar nunca o sangrar aisladamente. Y si la paciente tiene dolor menstrual o síntomas premenstruales, va a estar muy contenta de no sangrar. Entonces, eso puede ser un beneficio extra. Depende de qué lado se posicione uno. ¿Cuáles son los efectos adversos que vimos con esta formulación? Bueno, los esperados: acné, aumento de peso,
cefaleas, ¿sí? Los mismos que el comparador. ¿Qué hay con respecto al acné? Es importante que sepamos. Las pacientes que no tenían acné, hubo un 11% de pacientes que presentó nuevo acné con la formulación. Para las pacientes que tenían acné basal antes de iniciar el tratamiento, la mitad mejoró, una cifra no muy distinta a la del comparador con el estradiol 30 contra hidropirenona. Sin cambios, la otra mitad, y un porcentaje pequeño del 9% empeoró. O sea que la mayoría de las mujeres estuvieron igual o mejor del acné. ¿Qué hay con respecto al metabolismo? Este es el estudio más importante, que es el de Agren, y este es el porcentaje de cambio que tuvieron en su perfil lipídico con respecto al basal, con respecto al ciclo 6. Tanto para estradiol NOMAC como para el levonorgestrel. Entonces vamos a ir solamente a ver los lípidos. No hubo variaciones en las pacientes con respecto al colesterol total. No se modificó su HDL, el comparador con levonorgestrel sí estuvo disminuido el HDL. No hubo variaciones con respecto al LDL, y hubo mínimo cambio de un 5% con respecto a los triglicéridos y menores cambios en la PCR. Con respecto a los hidratos de carbono, los cambios realmente fueron muy pequeños, de la basal al ciclo 6, y significativamente menores con respecto al comparador de estradiol levonorgestrel, tanto para la curva de glucosa como para la de insulina. Y no hubo cambios en la glucemia ni en la insulinosensibilidad a los 6 meses de tratados. Esto es un rasgo muy interesante cuando tenemos una paciente con insulinoresistencia, sabemos que no lo modificamos. Otro punto, la hemostasia. Este es el estudio más importante, el de Gaussen, donde tenemos estradiol NOMAC versus el gold standard, que es el estradiol con levonorgestrel. Y fue puntualmente hecho para evaluar qué pasaba con la hemostasia con ambas formulaciones. Y lo que buscó fue los anticoagulantes, ver qué pasaba con la antitrombina. Y acá lo que vemos es que el anticoagulante natural disminuía significativamente con el estradiol levonorgestrel y no se modificaba con estradiol NOMAC. ¿Me falta uno? Sí. No sé qué sucedió en este cambio de cambiares. Con respecto a los factores procoagulantes, la formulación de estradiol levonorgestrel aumentó la protrombina, mientras que no fue modificada por el NOMAC, y el dímero D hubo una disminución que en otros estudios no se vio, hubo un aumento o estuvieron estables. Y esto es un poco para contarles qué pasa con los distintos gestágenos de distintas generaciones. Los gestágenos de tercera generación, que tuvieron asociados un mayor riesgo trombótico, modifican, descendiendo la antitrombina 3, no solamente impactando sobre los anteriores, como lo hacían los de segunda generación, sino el descenso de antitrombina 3 les complicó un poco la historia, en parte compensada por la disminución del dímero D. Mientras que no hubo modificaciones con las dos formulaciones de estrógenos naturales. Está en curso todavía los estudios de vigilancia epidemiológica, porque yo les conté estudios indirectos sobre hemostasia. No hay ningún marcador hoy por hoy que nos sirva con precisión para decir cuál es el paciente que tiene aumentado su riesgo trombótico. Entonces, realmente lo que nos va a dar la clave de lo que va a suceder en la clínica son los estudios clínicos de vigilancia. Y tenemos un estudio en curso ya en evaluación de datos de 50.000 nuevas usuarias seguidas a lo largo de 5 años, y se evaluó el impacto en los eventos cardiovasculares, trombosis venosa profunda, infarto, accidentes vasculares, embolia. Y entonces tenemos 10.000 mujeres con estradiol NOMAC y 40.000 con otros anticonceptivos. Y está en curso, no tengo resultados. Los investigadores dicen que está dando muy bien, pero esto es off the record.
¿Qué pasa con la presión arterial? Bueno, el único trabajo que encontré hasta el día habla de que tiene un efecto neutro sobre la presión arterial, tanto la formulación estradiol-NOMAC como la de estradiol-dienogest. Pacientes seguidas a lo largo del tiempo con medición continua de 24 horas no modificaron su presión arterial ni su frecuencia cardíaca con estas formulaciones. Lo cual nos dice que lo podemos usar en hipertensas. Seguimos con los mismos criterios de elegibilidad, con una contraindicación en categoría 3 o 4 para pacientes hipertensas. ¿Qué pasa con la dismenorrea y los síntomas del intervalo intermenstrual? Bueno, acá tengo algo interesante para contarles. 3.500 pacientes randomizadas 2:1 a estradiol-NOMAC y etinilestradiol-drospirenona, las cuales 1.700 pacientes tenían dolor pelviano basal antes de empezar, moderado o severo. Y el objetivo fue comparar los síntomas premenstruales y menstruales con cuestionarios de distrés menstrual. ¿Y qué es lo que se encontró? Entonces, aquí tenemos NOMAC y etinilestradiol-drospirenona. Hubo una disminución significativa del dolor en pacientes con NOMAC estradiol versus drospirenona. Hubo una disminución significativa en la retención de líquidos con esta formulación versus etinilestradiol-drospirenona. Y una mejoría en la concentración y los cambios, una mejoría en el estado de ánimo en estas pacientes versus el comparador. Creemos que no tener impacto sobre los receptores androgénicos tiene que ver con esto. Y con respecto a los síntomas premenstruales, también resultó tener menor dolor, menor retención de líquido y mejoría en la parte anímica, en la negatividad de estas pacientes. ¿Y esto por qué? Y un poco lo explica los niveles de estradiol, que se mantienen bien estables, porque tenemos un intervalo muy corto, solamente de 4 días sin la pastilla anticonceptiva. Entonces, como ven acá, los niveles de estradiol durante la toma de la pastilla descienden, pero no descienden tan bajo, como que rápidamente se recupere el eje en ese intervalo. Y entonces esto contribuiría a que esta formulación sea buena para los intervalos intermenstruales, para la sintomatología. Una preocupación es masa ósea. ¿Qué pasa con la masa ósea? Tengo poco para contarles. Realmente lo único que tengo es un estudio que evalúa la densitometría ósea a lo largo de 26 ciclos de estradiol-NOMAC y etinilestradiol-drospirenona, y no hubo cambios significativos ni a nivel de la columna lumbar ni cuello femoral en los pacientes que utilizaban estradiol-NOMAC con respecto a sus valores basales de densitometría, ni a nivel lumbar ni a nivel de cuello femoral. No se sabe si es suficiente esto para adolescentes, especialmente aquellas que están haciendo pico de masa ósea, pero sí es suficiente en los restantes pacientes. Otro de los puntos de anticoncepción, los puntos álgidos, es el riesgo de cáncer de mama. Y esto tiene peso en nuestras decisiones habituales. Lo que se ha demostrado es que el norgestrol es antiestrogénico a nivel de la mama, tanto in vivo como in vitro. ¿Sí? Nuevamente no les puedo contar los estudios clínicos porque necesitamos 20 años para saber si las formulaciones realmente van a bajar el riesgo de cáncer de mama. Pero lo que viene del laboratorio nos es bastante alentador. La formulación NOMAC-estradiol reduce la proliferación de las células mamarias en comparación a las células expuestas únicamente a estradiol. Estimula la apoptosis. No tiene efectos proliferativos, a diferencia de drospirenona y levonorgestrel. Y lo más importante es que inhibe la síntesis de estradiol a nivel de la mama. O sea, los niveles de estradiol intramamarios van a estar más bajos. ¿Y eso cómo? Bueno, inhibe la aromatasa, con lo cual los andrógenos no llegan a convertirse en estradiol a nivel mamario. Estimula la sulfotransferasa, con lo cual ese estradiol va a ir a estradiol sulfato.
como reserva, ¿sí? Inhibe la conversión de estrona a estradiol. Entonces, todo esto hace que los niveles de estradiol sean menores a nivel mamario. Y, quería contarles lo del tetrol. Bueno, entonces ahí estamos. Cuando pensamos en la mama, estamos dirigiéndonos hacia estradiol y hacia estetrol. El estetrol, que es un estrógeno hepático fetal, ha demostrado también tener el efecto antitumoral a nivel mamario. Y para cerrar, la pérdida del control del ciclo asociada a la reducción de la dosis de minestradiol llevó a la búsqueda de nuevas moléculas para compensar esto. Y nuevas moléculas que nos permitan tener más seguridad y mayor tolerabilidad para nuestros pacientes. Y estas formulaciones de estradiol asociados a NOMAC y a Dienogest han demostrado excelente eficacia anticonceptiva, no menor a la que teníamos ya en el mercado, y han logrado tener una muy buena tolerabilidad y ser similares o mejores que las formulaciones comparadoras con el minestradiol. Entonces, estamos en el balance natural con estradiol, un estrógeno similar al endógeno, un progestágeno bien selectivo, sin sacrificar eficacia anticonceptiva, logrando neutralidad metabólica y probablemente mayor seguridad cardiovascular. Muchas gracias por su atención. El trabajo animal cubre el periodo de preguntas que voy a empezar. No tuvieron caso de secreción mamaria porque los anticonceptivos iniciales teníamos graves problemas de la gratorrea. No, porque el impacto sobre el eje va a ser muy escaso. O sea, ese estradiol es muy baja dosis, entonces, si bien el estradiol es un estímulo para el eje, es una acción muy cortita, muy baja dosis, no hemos visto, o sea, la frecuencia de mastalgia parece ser menor, y lo vemos en la clínica, que es menor, y no se ha reportado galactorrea. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos días. Buen día. Doctora, dos preguntas, ¿verdad? Este producto no tiene estudios sobre el efecto vascular en las mujeres, por eso no se presentó y se lanzó hacia el mercado. Y la segunda pregunta es qué efecto tiene sobre la disminución del deseo sexual. Bien, con respecto a la primera, lo que se vio en animales, ¿sí? Fue la no oposición con respecto al efecto benéfico sobre los vasos arteriales y venosos, o sea, arteriales, perdón. O sea, no inhibió el efecto del estradiol solo. O sea, cuando se agregaba la formulación, no se oponía a la vasodilatación generada por el estradiol. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la libido sí se estudió en pacientes con dolor menstrual, ¿sí? Que 2/3 partes tenían dolor menstrual. El estudio de dolor menstrual y sintomatología intermenstrual, ahí se estudió la libido. Ahí le fue mal en la libido, le fue mal en la excitabilidad. Así que si tenemos una paciente con problemas de libido, no es quizá la formulación que tenemos que pensar. Pero no sé qué impacto tiene también el tema de que las 2/3 partes tenían dolor menstrual, moderado a severo, ¿no? O sea, parece interesante estudiar esta formulación en otro grupo que no tuviera dolor. Pero bueno, es un dato. Silvina, yo no veo que nadie quiera hacer otra pregunta, quiero hacerte una. Vimos al principio que tiene menos efectos sobre el tromboembolismo, ¿verdad? Cosa muy importante en el síndrome ovario poliquístico. Las pacientes con síndrome ovario poliquístico empiezan a menstruar mensualmente a partir de los 35. Como decimos, muchas veces se curan, ¿verdad? Y buscan la no menstruación. Se ve mucho eso en el consultorio. El uso continuo de esta fórmula
está estudiada, así como ahora viene el uso continuo del epinil con el levonorgestrel, que sería para mí personal, no conozco un estudio, pero la mejor opción, sobre todo en pacientes a partir de los 35 años con síndrome ovario poliquístico. Sí, coincido, y estas pacientes tienen un riesgo trombótico aumentado ya por su poliquistosis ovárica. Hay muchos estudios que hablan de que tienen duplicado el riesgo de trombosis venosa, aún sin anticonceptivos. Y a mayor edad aumenta también el riesgo trombótico, así que, bueno, este paciente, si realmente queremos una populación, tenemos que tratar de buscar la menos trombogénica. Ya a partir de los 35 no necesitamos que sea muy antiandrogénica. Así que, y una formulación que no tenga impacto sobre la insulinosensibilidad. Así que sí sería interesante. No he visto estudios, hay un estudio muy chiquito sobre pacientes con poliquistosis ovárica y no hay todavía estudios con esquemas extendidos o esquemas flexibles. Pero bueno, Diana Mansur realmente, que fue la investigadora, lo recomienda fuertemente y creo que tenemos herramientas suficientes para darlo. Y lo que ella recomienda es hacer un esquema extendido, esquema flexible se llama, no dejar las pastillas, las 4 pastillas de placebo, usar una caja tras otra, siempre solamente las pastillas activas, y cuando el paciente empieza con un sangrado, hacer 4 días de descanso y reiniciar la toma de la pastilla. Eso para tratar de tener un mejor control del sangrado irregular que se produce en los esquemas extendidos. Doctora, estos son productos que ha disminuido el riesgo del uso de anticonceptivos hormonales a través del tiempo. Desde el punto de vista de salud pública, ¿cómo usted ve esto en relación a las empresas? Porque este es un producto bueno pero caro. Y a nosotros nos interesa cuando Sanger, Incus empezaron a estudiar, buscaban un anticonceptivo bueno y barato. Estos tienen poco riesgo, disminuyeron los riesgos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos el uso de esto en salud pública? Eso es todo un desafío, porque cuando recién empieza, cuando entra algo nuevo al mercado, hay que de alguna manera pagar el costo de la producción, de la investigación. Probablemente en años siguientes esto vaya a disminuir el costo. Hoy por hoy no es una herramienta para aplicar a larga escala en la salud pública porque los costos son adversos. Así que bueno, uno tiene que pensar en cada anticonceptivo para cada situación. Quizás en salud pública lo podemos reservar para un grupito puntual de pacientes olvidadizas que no pueden, no quieren usar un método de larga acción. Bueno, como que buscar un nicho, pero no va a poder ser hoy por hoy un anticonceptivo generalizado a bajo costo. Muy bien, vamos a cerrar entonces, le agradecemos. La anticoncepción hormonal entusiasma porque desde sus inicios se hicieron para que nosotros vamos a solucionar un gran problema. Siempre se lucha contra que sea más accesible, más barato, más inocuo y tenga una gran eficacia, lo que están buscando siempre. Entonces, creo que estos productos nos ayudan, como te digo, a que podamos darle más seguridad y garantía a nuestros pacientes. En nombre de la mesa, de la doctora Cotale, de Chile y de la doctora Oviedo, y en nombre de todo el público en general, agradecemos la exposición. Muchas gracias.